Hola compas, ¿cómo están? Soy Agus de Sur y el día de hoy les traemos el repaso de la materia Educación y Políticas Públicas de la carrera de Trabajo Social. Como agrupación siempre generamos repasos y grupos de estudio ya que creemos que son fundamentales para la permanencia estudiantil y también como creemos en el libre acceso al conocimiento a través de la igualdad de condiciones, estos espacios los generamos de forma libre y gratuita. Esperamos que les guste mucho el repaso. Querían grabar. Ah, bueno, perfecto. Dale. Este, ahí les digo una cosa. Nos propusieron desde la agrupación, en virtud de que son poquitas las personas que están para las consultas, también que hagamos una presentación muy general de la materia y del examen. Así que vamos a primero escuchar las preguntas y después vamos a hacer una mirada global. Natalia. Hola, profe. No, yo básicamente me uní porque esta materia la hice en pandemia y si bien más o menos recuerdo de qué trata porque sigo usando en otras materias, valga la redundancia, el material, quería más que nada unirme para saber cómo sería la modalidad del final y todo eso. Nati, Bueno, ¿vos qué año lo hiciste? ¿En el 2020 o 21? 2020. Ah. tendríamos que buscar el programa del 2020. Pero bueno, yo les quiero decir esto. Hoy no se trata de una clase, ¿no? Imposible repasar toda la materia en media horita, No, por sino un poco explicar los sentidos o el sentido que tiene la asignatura y un poquito fundamentar las tres unidades. Del 20 para acá, tomando el programa con el que seguro cursó Natalia, se han ido haciendo modificaciones, sobre todo en pandemia. Hubo una reducción de los programas pensando el contexto de los entornos virtuales. Entonces ahí hubo una reducción, sobre todo de bibliografía. Por eso es importante que quien vaya a rendir tome su programa, porque si bien intentamos hacer preguntas generales en el sentido que puedan ser abordadas desde los distintos programas con los que han cursado, cada quien va a poder contestar a partir de los materiales teóricos que han tenido ese año, ¿sí? Porque el sentido de la asignatura, si bien ha habido cambios en el programa y en autores, el sentido de la asignatura en el cuarto año, un cuarto año cargado por materias vinculadas al estudio del Estado, sigue siendo el mismo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es importante, esto lo decimos siempre, que cuando se presenten, no solo para educación, puedan, antes de empezar con la lectura de los textos, puedan hacer una lectura del programa para poder entender cómo el equipo docente significa las asignaturas y se propone desde esa asignatura aportar a la formación de futuros y futuras trabajadores sociales, ¿sí? Pero ya ahí hay una primer clave. Decíamos que educación y política pública, al igual que otro conjunto de asignaturas, muchas de ellas en el cuarto año, tiene como campo de conocimiento común al Estado, digamos, al Estado a través de sus políticas públicas, ¿sí? Y de sus políticas sociales. Entonces, la intención de poder abordar la asignatura de educación es poder hacer primero una reconstrucción rápida para poder entender cómo se haya constituido el sistema educativo argentino, en tanto a través del sistema educativo o de los sistemas educativos modernos se viene tramitando y se tramita desde el final del siglo XIX la educación como una política pública, ¿sí? Por eso, con distintas variables, yo acá imprimí el programa de este año,
pero como con distintas variables. La primera unidad habla, el título, digamos, para poder ubicar qué cosas vamos a mirar en esa unidad, es la educación como asunto de Estado, ¿sí? O sea, ¿cuáles han sido los procesos políticos y sociales que nos ayudan a comprender por qué tan tempranamente, para el caso del Estado Nacional Argentino, la educación fue o se constituyó en un asunto de incumbencia del Estado, y allí el Estado disputa con con otros actores de la época, el monopolio de la educación, ¿sí? Entonces, entender ese contexto sociopolítico es importante para poder comprender las características y las funciones que asume la educación a finales del siglo XIX, y cómo esas funciones y esa estructura estatal a través de la cual se tramita la educación, o mejor dicho, la escolarización, porque el concepto de educación es mucho más amplio, digamos, ahí nosotros lo que estamos mirando con la asignatura es la educación institucionalizada, la educación formal, ¿sí? Cómo se ha ido consolidando, expandiendo a lo largo de estos 2 siglos, ¿sí? Siglo y medio. ¿Está bien lo que digo? Sí, siglo y medio. O sea, a lo largo, desde la primera ley, la 1420, ¿sí? Que se aprueba hasta la actualidad. Esa actualidad tiene distintos recortes en función del año de cursada, pero qué cosas sustantivas se han ido modificando, y estas transformaciones, ya sea por expansión, restricción, etcétera, cómo dialoga o qué claves nos puede dar para poder pensar las relaciones de la educación o del acceso a la educación con el campo de las desigualdades, y en consecuencia con el campo del trabajo social, ¿sí? Eso es así en términos genéricos, digamos, ¿no? Es una asignatura cuatrimestral, es acotada en cantidad de clases, entonces uno ahí hace un recorte, propone un recorte, y en esa primera unidad, además de explicar a partir de distintos autores algunas de las características que asume ese proceso, que nos ayuda a comprender la condición estatal de la educación y en consecuencia la condición pública de la educación argentina, ahí le sumamos las características que tuvo las discusiones y las políticas educativas en el estado de bienestar. Lo vamos a poner entre comillas. Ustedes ya han cursado en otras asignaturas, cuando hablamos del estado de bienestar argentino, tiene características particulares, no es un estado de bienestar puro, digamos, por el momento en el que se constituye y cómo rápidamente nos agarran los procesos neoliberales, digamos, pero ubicamos ahí, en esa primera unidad, el estado de bienestar en Argentina y las políticas de los gobiernos peronistas, para poder comprender la primera gran ruptura que tenemos en la política educativa argentina, ¿sí? No me interrumpís cuando creas necesario, pues si no, yo sigo. Y allí para nosotros un tema fundamental, y ustedes ahí, si recuerdan cuando cursaron o si han tenido oportunidad de leer en este más corto tiempo, así como decíamos que en el momento de institucionalización, de creación del sistema educativo argentino, a la educación se le dio un papel fundamentalmente político, ¿sí? En función de las necesidades que el reciente Estado Nacional requería cubrir, o requería provocar, vinculado con la identidad nacional, etcétera, etcétera. Sí vemos cómo a partir del estado de bienestar hay un corrimiento, hay modificaciones, no solo en el modo en que se comprende la educación, en el modo en que se comprende la intervención del Estado,
sino también en la relación entre los distintos derechos sociales, o los derechos sociales con la educación como derecho social, como una parte sustantiva de fundamentación, no solo de la acción colectiva, sino como una parte sustantiva de los contenidos de las políticas públicas, digamos, ¿no? En particular, nosotros ahí miramos educación. Yo no para ahí tener el programa del 2020, digamos, pero ustedes van a ver que además en esta unidad tienen un artículo sobre la construcción del derecho a la educación. A ver, para ir de un paso anterior. Nosotros nos posicionamos de una perspectiva del Estado, ¿sí? Y decimos, el Estado no solo como aparato, el Estado como relación social y por lo tanto como un campo político de disputa, ¿sí? Entonces, en las concepciones sobre la educación ha ido variando en función de cómo se han ido presentando la acumulación de fuerzas de los distintos actores políticos, sobre todo, a finales y comienzos políticos y sociales, el movimiento obrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, no, o sea, ahí hay que detenerse a pensar, porque rápidamente uno puede cometer el error de mirarlo de la perspectiva que hoy tenemos sobre la educación, pero ese texto nos ayuda a mirar cómo han sido los procesos a partir de los cuales se ha ido modificando los conceptos de la educación y particularmente cómo aparece y a partir de qué clave se constituye la educación como un derecho social, ¿sí? Entonces, la perspectiva de la educación y el papel del Estado y posteriormente el papel del mercado son tres dimensiones presentes a lo largo del programa que nos interesa mirar en los distintos regímenes y los distintos gobiernos nacionales, digamos. ¿Por qué nacionales? Porque, bueno, el sistema nace como un sistema nacional, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, tiene un rol central en la política, ¿sí? Ya después de los 90 empiezan a tener otros papeles los sistemas provinciales como consecuencia de los procesos de descentralización de la política educativa, ¿sí? Y como no podemos allí mirar todo, seguimos mirando cuáles son las características respecto de la concepción de la educación y las características a partir de las normativas y de las políticas que en distintos periodos se ha tenido en la educación y de la política educativa y cuál ha sido su impacto en relación al sistema educativo argentino. Entonces ahí miramos el periodo neoliberal a partir de tres hasta aquí, de tres tipos de gobiernos diferentes. Estamos hablando ahí de la dictadura cívico-militar, que es el primer gobierno con una impronta particular, porque no solamente remite a una política neoliberal en términos de la economía y la perspectiva social o la perspectiva de la sociedad, sino fundamentalmente porque es un régimen autoritario, entonces eso le da otras características diferentes a los otros dos gobiernos identificados como gobiernos neoliberales, que es el gobierno del menemismo, ¿sí? Y que es el gobierno de la Alianza de Cambiemos, ¿sí? Y hay una fundamentación de por qué concebimos esos gobiernos como gobiernos neoliberales. Y eso está en la bibliografía, digamos, y está también, si ustedes recuperan, si las dos han cursado, hola Paola, perdón, no vi que habías ingresado, han sido argumentos que hemos trabajado fuertemente a lo largo de la cursada, de las cursadas de la asignatura en los distintos años. Entonces, ¿voy muy rápido?
No, no. Entonces, a partir de esa primera unidad que nos permite poder entender de alguna manera la constitución del campo de la educación como política pública estatal y nacional, la segunda unidad trabajamos esas reformas. Algunas reformas que tienen signos neoliberales, otras reformas, otras discusiones que se apegan más a la perspectiva de la educación como derecho. Ahí el periodo de la apertura democrática, si bien cuando uno mira en términos de la línea histórica, uno dice, bueno, el neoliberalismo empieza con el golpe de Estado y llega hasta finales del 2001, en términos de las políticas que se implementaron, ahí la apertura democrática tiene un gran paréntesis, ¿sí? Porque tiene sus especificidades vinculada a una sociedad y a un primer gobierno democrático después de tantos años de dictadura que pretende recuperar, volver a tomar viejas discusiones bajo además el desafío de democratizar el Estado nacional y los estados en sus distintas jurisdicciones, ¿sí? Entonces, ahí hay un paréntesis para que ustedes presten atención cuáles son las particularidades para no hablar así tan rápidamente en relación a las caracterizaciones. Pero lo que miramos en la segunda unidad es eso, digamos, ¿no? O sea, cuáles son las características del contexto, ¿sí? Del país, cuáles son las direccionalidades de las políticas, de la política nacional, fundamentalmente, digamos, y ahí cómo es la relación entre Estado, mercado y sociedad, cómo aparece el mercado y cómo en algunos momentos de nuestra historia ocupa mayor centralidad que el Estado y cuáles son y eso a través de qué políticas se ven y cuáles son las consecuencias, y en particular eso cómo se ve o qué comportamiento tiene en el campo de las políticas educativas, ¿sí? Entonces, si ustedes repasan, van a ver que, por ejemplo, en el periodo de Menem, aparece una fuerte impronta legislativa, ¿sí? Con un paquete de modificaciones, de reformas y transformaciones del Estado, esto que nuevamente volvemos a escuchar y que estamos esperando las noticias a partir del domingo, ¿no? De transformaciones del Estado Nacional. Esas transformaciones, qué condiciones le generan al mercado y cómo aparece a partir de allí un sistema educativo que se sigue concibiendo como público, pero que se habla de dos tipos de gestiones, la gestión estatal y la gestión privada, ¿sí? Ahí empiezan a convivir y aparece un fuerte crecimiento de, bueno, de la oferta, y bien dicho, de la oferta educativa por el sistema privado en sus distintos niveles, digamos, ¿no? La escuela primaria, la secundaria y la educación superior, universitaria y no universitaria, ¿no? Y en ese contexto también las reformas que se desarrollaron del 2003 al 2015, que tuvieron una impronta intentando a desandar no solamente la lógica neoliberal impresa en el sistema educativo, sino retomar a través de la intervención del Estado muchas de las consecuencias o de lo que nos dejó esas políticas neoliberales, fundamentalmente ligadas para indicar una de las consecuencias relevantes de la cantidad de pibas y pibes que fueron quedando por afuera del sistema educativo argentino. Entonces allí volvemos de nuevo, pensando en las reformas, volvemos a revisar qué es lo que pasa con la educación como derecho social y bien público, digamos, cómo se instala esa perspectiva y cómo siempre, digamos, pero digamos a partir del 2016, cómo vuelve a tomar empuje, ¿no?
la disputa del mercado por acaparar y por tener el monopolio de la educación, porque es un gran negocio, ¿sí? Cuando se le concibe como mercado, si pensamos la cantidad de población a la cual van dirigidas las políticas sociales, las políticas educativas, es una gran oportunidad de negocio para los sectores privados de la educación, ¿no? Y eso requiere de que además el Estado, por el contrario, no es que no tiene políticas, sino que generan normativas y políticas que allanan y alimentan ese camino de crecimiento y de favorecer a los grupos económicos que crean unidades de negocio con la educación. Bueno, y la última, como estamos en trabajo social, y para poder pensar el cruce con el campo profesional, en tanto nosotros trabajamos con la complejidad que tiene, la conflictividad que genera las desigualdades, la última unidad pretende justamente tomar esa discusión que venimos teniendo de la primera y la segunda unidad para poder pensar digamos, para poder pensar el impacto de las desigualdades en el sistema educativo, en los espacios escolares o en los espacios educativos, pero también los aportes que las instituciones educativas hacen a la configuración de las desigualdades sociales, ¿sí? Ustedes ahí van a ver que distintos autores, y sobre todo quienes vayan a rendir con el programa de este año, van a ver cómo no solamente cómo ha quedado configurado hoy el sistema educativo fuertemente fragmentado y segregado o segmentado, ¿sí? Cómo contribuye a pensar posibilidades educativas diferentes según los niveles socioeconómicos, ¿sí? Sino que además al interior de las escuelas, no solamente como consecuencia de estas configuraciones, ocurren procesos que ayudan a atender o a agravar las condiciones de desigualdad. Y en ese sentido, algunas preguntas, inquietudes, interrogantes que desde el campo de intervención del trabajo social podemos hacer al campo educativo. Bueno, hasta aquí llego yo. Es casi, si la grabamos, la podemos pasar como la primera clase del año 2024. Hiciste ahí una re linda presentación. ¿Vos, Natalia, hiciste instituciones? ¿Estás cursando? ¿Hiciste la práctica? Sí, la hice. ¿Y qué materiales y cosas viste de la materia que te sirvieron para el cursado? Para el trabajo en la escuela. Casi todo. Uh-huh. Usé mucho porque viste que en una parte te piden que conceptualices a la educación como institución y todo eso. Así que Anda, como Sil, que... tranqui. La Sil se va a una actividad del colegio de profesionales, ahí en la facu. Bueno. Disculpa la interrupción. No, sí, usé uno que va haciendo como una reconfiguración de todo lo que es el proceso histórico de las mujeres, en la época de Sarmiento en adelante, no me acuerdo ahora, algo de mujeres decía el texto. Después uno de Filmus, que es bastante largo, varios textos usé, pero sí. Bien, está bueno. Como que ayudan a hacer el cruce de análisis, ¿no? De la estructura educativa donde se insertan esas escuelas. Claro. Sí, sirve un montón. Sí, yo también. ¿Vos también hice institución el año pasado y las profesoras preguntaban mucho sobre la educación, el papel del trabajador social, la trabajadora social en estas instituciones escolares, educacionales. Y preguntaban bastante, sobre todo el papel, el rol activo del trabajador social dentro de las instituciones y la problemática que se vive
dentro de cada institución educativa. La verdad que por ahí nos costaba mucho porque creíamos, yo por lo menos creía que institución iba por otro lado, pero las profes insisten mucho en la parte educativa. Sí. Sobre todo en el trabajo del trabajador social. Sí, Cómo interviene, si interviene o se está mirando solamente. Muy bueno lo que, en la forma en que nosotros el año pasado fuimos confrontados en esa área, ¿no? Del trabajador social. Bien, Nati, vos que estuviste leyendo para rendir, ¿hay alguna duda particular? ¿Qué cosas estuviste viendo que sentís que te sientas más floja? O... No, en realidad tengo dudas de, por ejemplo, la modalidad del examen, si es oral o escrito, y de ser oral si te pide literalmente, ponele, conceptualiza tal cosa, educación, y a partir de eso, o es más explicativo en base a lo que entendiste de las unidades. Miren, por ahí depende que sea oral o escrito la cantidad que se presentan, o por ahí algunas situaciones piden una modalidad. Para ambos casos, ustedes pueden elegir, si es oral, a lo mejor elegir empezar un tema, pero para todo tienen que describir y citar autores y analizar, es decir, tomar la perspectiva de al menos 2 autores por unidad. Porque sí lo que vemos, y además es un ejercicio importante, que estamos en una materia del 4º nivel, y está bueno ir hablando de decir, bueno, no necesariamente implica repetir linealmente un concepto, sino poder retomarlo para analizar y describir una situación, ¿se entiende? Sí. También otra de los conceptos que son transversales para analizar cada uno de los momentos sociohistóricos del sistema educativo, es los materiales donde se trabaja segregación, segmentación, que ayudan a analizar ciertas situaciones, ¿no? Contextuales de un momento de la política educativa o de una institución en particular. Te cuento, Nati, pero no es para que te asustes y lo tomes vos para rendir, porque vos tenés la regularidad del 2020. Ajá. Que los últimos años agregamos en la unidad 4, como decía Silvina, materiales ligados a la desigualdad y cómo pensamos que desde el trabajo social, con las diferentes intervenciones en el campo educativo, abordamos estrategias de intervención para minorar o describir ciertas desigualdades. Eso para contarte, como para que sepas cómo en el último tiempo hemos ido buscándole, darle más fuerza quizás a estudios de las políticas educativas o perspectivas de intervención desde el trabajo social. Bien. Eso es para contarte, no es para que te pongas mal que no viste eso y lo tenés que rendir, ¿no? Y esto no, que por ahí es importante que para estudiar agarres de nuevo el programa del 2020, veas por las de unidades y ahí qué material, ¿no? Por ahí es un método más, bueno, que yo considero que por ahí es más apropiado y ayuda a ver a dónde hacer los recortes, qué priorizar. ¿Vos estudian solas o acompañados? Tienen que practicar o escribirlo, hacerlo de manera oral, porque por ahí nos parece que nos reapropiamos de esos contenidos y vamos a escribir o a hablar oral y no, nos faltan. Entonces por ahí hacer o los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, como ejercicio, ¿no? Sí, porque como fue describiendo Silvina, es una materia que, bueno, a nosotros nos gusta, pero que va entrelazando perspectivas de la política educativa con el contexto,
el desarrollo y bueno, y nosotros está bueno que lo vayamos describir, ¿no? Conceptualmente. Bien, sí, sobre todo relacionando todo, como... Claro. Sobre todo, está bueno esto, ¿no? Que las unidades lo van marcando, los momentos sociohistóricos y cómo la política pública educativa tuvo reconfiguraciones, ¿no? Momentos donde, como decía la CIL, en los 90, bajo una perspectiva de un gobierno neoliberal, se toman decisiones en relación al sistema educativo. Bueno, hay que tener en cuenta qué decisiones se toman, con qué perspectivas se toman. Bien. Y después a lo mejor para adelante, bueno, qué decisiones, ¿no? Cuando uno no quiere que se acuerden de memoria, bueno, Esther, un gusto verte. No es de memoria que tengan que decir ni las leyes, pero sí la perspectiva. Tiene una perspectiva de ampliar los niveles educativos, la obligatoriedad, tiene perspectiva de derechos, tiene cuestiones más que involucran a todos los niveles o solo un nivel. No sé, por decirte, recién en el 2006 la educación secundaria de todos los años fue obligatoria, ¿no? Pero sin embargo, tenemos culturalmente la práctica de la educación como un lugar a donde tener que ir y permite el ascenso, ¿no? Por más que fuera obligatorio el secundario, habría prácticas sociales, institucionales, que hacían que el secundario sea un lugar para acrecentar los niveles educativos, pero sin embargo, cuando hay una ley, implican otras cosas, ¿no? Abrir nuevos centros educativos, otras políticas. Eso te doy como ejemplo de cómo se van cruzando en algunos momentos decisiones del Estado, normativas, y que también generan movimientos en determinados niveles educativos. Sí, sí, comprendo. Tener en cuenta como todas esas cuestiones. Sí, lo que es, por ejemplo, menemismo tenés para hacer dulce de todo ese tipo de movimientos, pero, no sé, desde el cierre de las escuelas técnicas, todo, bueno, 2 millones de cosas, sí. Sí, a nivel nacional se dieron cosas y en Córdoba en particular también. Bien. Acá yo estoy de tía, por eso van a ver unas cosas que se cruzan. Estoy cuidando a mi sobrino por eso. Pero, bueno, eso está bueno, si vos decís, bueno, ¿cómo hacer los cruces, no? Esa relación. Bien. ¿Y qué se dice conceptualmente desde la política educativa en relación a eso? ¿Cómo se conceptualizó esos momentos? Bien. Por eso, viste, lo de segmentación, segregación, ¿qué perfiles van tomando en determinados momentos políticos, no? Bien. Perfecto. Voy anotando porque después me olvido. ¿Sabéis qué? Por ahí está bueno, Nati, que vos agarres, yo te decía, los objetivos de las unidades o los temas y te hagas preguntas en relación a eso. Y ahí como irles, ¿qué respondería si tengo que decir sobre esto? El examen es, yo estoy mareada de las fechas. ¿Cómo? Estoy mareada de las fechas, pero ¿cuándo es el examen? Ya me fijo. Porque...
Es el día 12. Ajá. El martes. Bueno. Es el día 12. Nati, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? No, yo creo que con esto está bien, más o menos ya me doy una idea. Bueno, dale. Más o Dale, menos, dale. de ser una oral será de media hora, algo así. Sí, menos, depende. Por ahí con algunos nos hemos copado charlando, pero no, está bien. ¿Porque tenés problemas del horario? No, es como no tengo, digamos, mucha facilidad para hablar, pero sí para escribir de pronto, ¿no? Entonces, más o menos Bueno, como para ensayar y ensayar y ensayar y ¿sabes qué es queda. mejor? Que practiques entonces. Claro, sí, no, por eso, es más o menos para ir viendo cuánto tiempo Bien. demoro en lo que arme, digamos. Ujú. Dale. Bueno, Listo, un muchas gusto. gracias. Que andes bien. Un abrazo. Igualmente, saludos. Chao, chao.